desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. El día de hoy vamos a presentar una telecapacitación muy importante que nos servirá para cuidar nuestra salud renal. Tenemos como invitado especial al licenciado Luis Romero Chinga, que labora en el Servicio de Nutrición y de Dietética de nuestro instituto. El tema que va a presentar es tratamiento nutricional en nefropatías. Queda con ustedes el licenciado Romero. Puede empezar, licenciado. Muy amable, gracias. Saludo cordial a todos los participantes en este evento de telecapacitación concerniente al tratamiento nutricional en nefropatías. Es ampliamente de conocimiento cuán complejo es la patología renal, sea en casos agudos o en casos crónicos. Se resalta el caso, por ejemplo, de síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, la insuficiencia renal aguda o crónica, litiasis renal, como más casos que se ven más habitualmente. De una manera muy sucinta, voy a hacer mención de los signos o los síntomas que presentan estos problemas renales. En el caso del síndrome nefrítico, se evidencia a través de la hematuria, la hipertensión arterial y una pérdida leve de la función renal. En el síndrome nefrótico es visible la presencia de edemas en cualquier nivel del organismo o en algunos casos se generaliza. Un trastorno en lo que es el metabolismo de las grasas, como son las hiperlipidemias, y también una disminución de la albúmina. En los cálculos, que son la litiasis renal, puede manifestarse en forma de oxalatos de calcio o de ácido úrico predominantemente. La insuficiencia renal, en donde hay una disminución de la función renal en un inicio y que puede agravarse en el tiempo y llegar a una insuficiencia renal crónica, para la cual ya requiere de tratamientos sustitutivos, llámese diálisis peritoneal, hemodiálisis, para un posterior trasplante renal. Por otro lado, los riñones cumplen principalmente funciones que permiten el mantenimiento del volumen hídrico y de la concentración de los electrolitos. Asimismo, permite depurar los desechos de las sustancias nitrogenadas, los residuos, ¿no? También tiene como función la degradación y catabolismo de hormonas peptídicas, tales como la paratormona, calcitonina, insulina, glucagón y gastrina. En cuanto al tratamiento,
se considera en ciertas referencias bibliográficas de 0,8 a 1 gramo durante la fase aguda. En casos ya más crónicos, en pacientes que son sometidos a hemodiálisis, las proteínas van en el rango de 1 gramo a 1,2 gramos por kilo de peso por día. Y en diálisis peritoneal, por lo mismo que son varios recambios durante el día, hay mayor ampliación en cuanto a las proteínas y se puede considerar de 1,2 a 1,5 gramos de proteína por kilo de peso por día. En cuanto al sodio, mucho va a depender de cómo tenga la presión arterial, la presencia de edema. Si esta se mantiene en niveles ya por encima de lo normal, el caso de la hipertensión arterial, entonces ya la dieta automáticamente prescinde del agregado de sodio en la comida. Porque como bien sabemos, el sodio es un constituyente de todos los alimentos al estado natural, pero que se encuentra en mayor proporción de aquellos que han sido sometidos a tratamientos para prolongar el estado de conservación. Siendo así, el sodio actúa como un preservante, es decir, prolonga el estado de conservación de los alimentos, inclusive en aquellos que tienen sabor dulce, como el caso de los refrescos instantáneos, las bebidas gaseosas, las galletas y en sí otros preparados que son de sabor dulce, pero la preocupación más grande es que el preservante, bajo la forma de bicarbonato de sodio o cualquier otra presentación de sodio, permite pues alargar el periodo de conservación de estos alimentos. Entonces, otra consideración a tomar es el potasio. Cuando la función renal va deteriorándose, entonces va a haber una acumulación de potasio que va a hacer que en algún momento el paciente pues tenga rigidez muscular, especialmente a nivel de los pies. Los latidos cardíacos pues van a ser más intensos. Entonces esto tiene relación con el exceso de potasio, bueno, que se encuentra acumulado. El potasio lo encontramos grandemente, en mayor proporción, en las frutas secas. En el caso de las oleaginosas, el maní, las nueces, las pecanas, avellanas, tienen en buena cantidad. Están también las menestras, los tubérculos, en caso de los cereales, el trigo y el quinoa. Existe un procedimiento que se llama dializado de alimentos que permite reducir notablemente los niveles de potasio. Este dializado de alimentos consiste en la noche anterior a la preparación de estos alimentos, se sumerge en agua fría estos alimentos y se deja pues remojando durante toda la noche. Al día siguiente se hierve durante 2 a 3 veces
y se descarta pues el agua de cocción. Entonces, este tratamiento que es inicialmente en frío y posteriormente en caliente, hace que disminuya notablemente la concentración de potasio en los alimentos. Entonces, esto es conocido como el dializado de alimentos. Esto ya es aplicable en aquellos casos en donde ya la función renal está sumamente deteriorada, ya no hay casi filtración y están pues en un tratamiento sustitutivo. El calcio, siempre los niveles de calcio deben ser mayores que los de fósforo. Cuando es a la inversa, una de las manifestaciones que tiene el paciente es picor, siente escozor. Bueno, entonces en la dieta pues hay que suplementarle un poco más de la proporción de calcio, pero tomando en cuenta de que el calcio, bueno, está ligado a la proteína, y las mejores proteínas y mejor calcio es el que proviene de las fuentes de origen animal. El calcio de los lácteos, de huevo, de las carnes preferentemente de aves, de pescado. Lo menos posible las carnes rojas, porque estas carnes pues tienen desechos nitrogenados, especialmente la urea, el ácido úrico en valores muy altos. De manera que el calcio proveniente de la leche se sugiere que sea pues a razón de una vez al día, y las otras fuentes de calcio ya provenientes que puede ser del huevo o de las carnes o derivados de las carnes. El fósforo está íntimamente ligado al calcio, de manera que si queremos, en algunos casos, reducir la concentración de calcio en la alimentación paciente renal, lo que se tiene que hacer es espaciar, porque no solamente tratamos acá de reducir el nivel de fósforo, también coincidentemente estaríamos rebajando el nivel de calcio y también la proteína. Entonces lo que se hace en estos casos es espaciar la frecuencia de consumo de estos alimentos. El volumen de agua, siempre esto en coordinación con el médico, el nefrólogo, se determina el volumen que va a recibir durante el día, considerando pues, lo que excreta durante todo un día, más 500 mililitros, que sería pues el requerimiento de líquidos al día. Los líquidos incluyen pues la leche, el yogur, la quinoa bebible, las frutas, los jugos de las frutas. Esto está considerado dentro del líquido. Había antes que resaltar que el aporte calórico de la dieta va dependiendo de la condición actual en que se encuentre cada paciente. Las dietas son individualizadas, no se puede generalizar y pues hacer programaciones de dietas en la misma forma cuando pues la condición nutricional es distinta en cada paciente. Sabemos de que cuando ya estamos en una fase crónica en donde ya requiere de reemplazo renal, tenemos que ser más rigurosos
en cuanto a la calidad, a la cantidad de los alimentos, por cuando ya la esperanza de que quedan estos casos, o las mejoras en su calidad de vida es el trasplante renal. Entonces, hacia ese sentido, pues hay que ofrecerle el mayor aporte calórico que sea aprovechable por el paciente. Es bien entendido que las dietas que no tienen agregado de sal son poco aceptables o difícilmente aceptables en el caso de los pacientes renales. Entonces, se trata de que mejorarle la presentación y hacer la mezcla de los ingredientes que se utilizan de manera que buena impresión también causan a la vista, al momento del servido del alimento. Entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta en la alimentación de los pacientes renales. Yendo al caso de los pacientes que tienen cálculos, sean como oxalatos de calcio o sean de ácido úrico. En el caso de los oxalatos, estos se encuentran en gran proporción en el cacao y en los derivados de esto, llámese chocolate, cocoa y los productos comerciales, Nescau, Nesquik, tienen una buena proporción de oxalato de calcio, pero también está, mayormente, o sea, predominantemente se encuentran los oxalatos en los alimentos de origen vegetal. Los oxalatos también los encontramos en la espinaca, en la selga, de manera que se tiene que espaciar, porque al final lo que se tiene que calcular es la cantidad que está recibiendo de calcio en el día, pero aquel que sea proveniente de estas fuentes que tienen alto valor, alto nivel de oxalato, entonces tener precaución. También lo encontramos en las vísceras, especialmente yendo el caso del ácido úrico, que también en concentraciones forman cálculos. Esto lo encontramos en las carnes de res, en las vísceras y en los productos procesados, los embutidos. Entonces, además de ello, pues estas carnes, además de tener el ácido úrico en niveles altos, pues tienen también consiguientemente la urea y el ácido úrico muy alto. De manera que estas toxinas hacen pues que cuando estas se consumen, el paciente pues presenta malestar y en algunos casos también, bueno, el aliento urémico. En resumen, las dietas de estos pacientes tienen que ser natural. Los alimentos procesados no son convenientes para el tratamiento nutricional de los pacientes renales. ¿Ya? Por cuanto los aditivos que se utilizan en las comidas, llámese el glutamato monosódico, que es el Ajinomoto, tenemos sulfito de sodio, bicarbonato de sodio, benzoato de sodio y así el sodio bajo cualquier otra presentación. Entonces, lo que hace pues es alterar el
el estado nutricional del paciente, sea ya en una fase aguda o en una fase crónica. De esta manera, he tratado de sintetizar las diversas patologías renales. Ahora, en los casos ya crónicos, tenemos que, aparte de la antropometría que se hace por de rutina, tenemos que considerar datos bioquímicos, los signos clínicos a través de la evaluación clínica que se hace. Tenemos que hacer una anamnesis alimentaria en razón a la frecuencia, las cantidades de alimentos que consume. También el funcionamiento de la vía digestiva. Si hay a veces la presencia de náuseas, de vómitos, de cuadros diarreicos. En la valoración bioquímica se toman en cuenta la urea, la creatinina sérica, el calcio, fósforo, sodio, potasio, la hormona paratiroidea, la glucosa, el perfil lipídico, la hemoglobina, hematocrito, el PCR, albúmina, vitamina D, vitamina B9, vitamina B12. Entonces, reunidos toda esta información, entonces ya llegamos a lo que es el diagnóstico nutricional. Y de esta manera ya nosotros orientamos cómo va a ser el manejo nutricional del paciente nefrótico. Y a ello también, ya de manera individualizada, se da también lo que es la indicación pues, nutricional. Y en algunos casos también de manera grupal se habla de ciertas generalidades sobre el daño renal y la repercusión que tiene esto sobre el dieta que debe recibir el paciente. ¿No? Y otras consideraciones es el grupo etario a quien va, pues, a quien se está dando el tratamiento nutricional. En resumen, es cuanto tengo, pues, que explicar sobre el manejo nutricional en nefropatía. Bien, licenciado. Nos han llegado algunas preguntitas por el WhatsApp que le voy a hacer llegar. Bien. Dice, ¿en el síndrome nefrítico restringen los alimentos ricos en hierro? No, siempre las reservas de hierro casi es frecuente que están disminuidas. De ahí es que necesitan suplemento de hierro, pero hierro de origen animal. Ya. Y el hierro que es complementario al vegetal tiene que ir acompañado de una fuente de vitamina C. Puede ser el cítrico o puede ser el caso del camote. Bien, licenciado. Nos llega otra pregunta. En el caso de síndrome nefrótico, ¿se restringe o elimina la sal? Sí, porque el paciente nefrótico cursa con edema. Entonces, la retención de líquidos implica también que hay que restringir la sal.
porque la sal no lo podemos restringir, no lo podemos excluir, porque el sodio es un componente de todos los alimentos al estado natural, con la salvedad de que se encuentra en mayor proporción cuando los alimentos son procesados. Bien, licenciado. Si se presentan cálculos renales, ¿qué alimentos deben restringirse o qué alimentos recomienda? Claro, los cálculos renales tendríamos nosotros a través de los análisis de laboratorio, se tiene que determinar si son provenientes a través de oxalato de calcio, si son fosfato de calcio o si son de ácido úrico. Si son el caso de calcio, entonces hay que restringir los lácteos. Si la frecuencia era de dos veces al día o 3 veces al día del lácteo, hay que restringirlo a 1 vez al día. El caso de las porciones de carnes también va dependiendo de la necesidad que tenga el individuo. Porque coincidentemente las mejores proteínas tienen los mejores niveles de calcio y de hierro. Entonces, lo que hay que hacer es, en los casos de los salatos, hay que restringir, hay que suspender el cacao y los derivados. El caso de la acelga, la espinaca, la piña, y hay que disminuir la presión, la frecuencia en el consumo del trigo, la quinoa, que también tienen pues niveles en regular proporción de calcio. En el caso del ácido úrico, en el cual pues cuando se acumula provoca ya inflamación y dolor a nivel de las manos, de los pies, de las rodillas. Esto tiene relación con la ingesta muy frecuente o excesiva de las carnes rojas y los derivados de esto, que son las vísceras, y también los embutidos. Entonces, automáticamente se tiene que suspender estas fuentes, y además en el ácido úrico tiene relación el cacao y los derivados. Acá incluye los helados, las galletas que contengan chocolate, los productos en Nescau o en Squid que vienen con extra de cacao. Entonces se tiene que suspender en estos casos cuando haya la formación de cálculos. Bien, licenciado. Otra pregunta. Dice, ¿el diagnóstico y tratamiento nutricional se planifica de acuerdo a cada patología renal? Es conforme. La patología renal puede ser en una etapa aguda en donde la capacidad de excretar los desechos nitrogenados y las toxinas se da de manera parcial, mientras que cuando ya están en una fase crónica y necesitan tratamientos de reemplazo renal, entonces hay que tener mayor rigurosidad en lo que es la planificación de la dieta, de manera que, como ya le expliqué inicialmente, es muy complejo y va de la mano con la coordinación de médico y enfermería, porque enfermería es un gran soporte que tenemos en el servicio. Permanentemente están informando acerca del volumen de las comidas, de la cantidad de proteínas, y si por ahí hay que bajarle los niveles de fósforo, de potasio. Entonces, permanentemente mantenemos esa comunicación, que es de gran ayuda para el manejo nutricional. Pero es individualizado y va dependiendo de cada caso clínico, del grupo etario, de la severidad de la enfermedad. Puede ser algo incipiente o puede ser algo ya muy avanzado.
Muy bien, licenciado. Al no haber más preguntas, le agradecemos por su valiosa participación, lo felicitamos por su exposición, que va a ser de mucha utilidad para el personal de salud y para todos los que se conectaron con nosotros. Por favor, sus recomendaciones finales. Finalmente, tener en cuenta que la alimentación natural y utilizando las fuentes de alto valor biológico, que son las proteínas que mayormente deben ser parte de la alimentación del paciente renal, tienen que ser de origen animal, porque justamente estas proteínas tienen el mejor calcio y el mejor hierro, que luego es complementado con la fuente de origen vegetal. Entonces, no es conveniente excederse y que sea parte de la alimentación en el caso de los niños que están en etapa escolar, que sean parte de la lonchera los alimentos procesados, porque está demostrado que estos preservantes, los aditivos químicos que le mejoran el sabor, el color, la textura, en el paso del tiempo, pues van a crear problemas de salud. Entonces, hacia eso iría la recomendación final, y siempre pues acudan a la consejería del profesional, de la profesional competente, que en este caso es nutricionista, para el tratamiento nutricional. Muy bien, licenciado, gracias. Gracias también a todos los presentes. Les recordamos que este y todos estos temas quedan colgados en la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos mañana a la misma hora con otro tema de interés general. Gracias, licenciado. Muy amable, gracias por su atención.